No, 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 no. La Asamblea Constituyente no descansa, ni un día, ni un Pero el minuto. Eso es fujimorismo... permanente. Pasamos el tema político para darle la bienvenida a nuestro invitado, Flavio Cruz, ex vocero de Perú Libre, porque recordemos que la actual vocera es Margot Palacios. ¿Cómo está, señor Cruz? Buenas noches, bienvenida a Exitosa. Exitosa. Buenas noches, estimados amigos de Exitosa, y a través de ustedes siempre un saludo a todo el país. Congresista, ¿por qué estas idas y venidas, si presentan o no presentan mociones de censura contra el presidente del Parlamento, Alejandro Soto? La postura de Perú Libre frente a esto, ¿cuál es? ¿Están de acuerdo o en contra de censurar al presidente del Parlamento? Bueno, si hay que censurar, esto es legítimo porque el reglamento lo permite, pero tiene que estar debidamente sustentado. Yo le puedo dar una opinión personal, porque todavía de manera orgánica no hemos sido convocados para tratar el tema. O sea, no hubo una asamblea como normalmente acostumbramos en la bancada, y en ese evento podamos deliberar, debatir y finalmente llegar a una conclusión. Por lo pronto estamos en el acopio, ¿no?, de información que ustedes como prensa nos alcanzan. Sabemos que el presidente también va a alcanzar unas explicaciones, incluso le ha puesto un plazo, me parece, casi 2 semanas. Y bueno, ahí habría que esperar y a partir de allí pues tomar una decisión. ¿No es mayor sustento que tenga investigaciones fiscales, que haya impulsado una ley de prescripción que lo favorece, que ahora también tenga un problema con haber tenido una deuda y no haberla puesto en el jurado electoral especial para postular como congresista, un tema ético y moral de negar a la madre de su hijo? Ese cúmulo de cosas que salen todos los días, ¿no es el suficiente sustento para usted como parlamentario, señor Cruz? Bueno, tiene la apariencia de ser, no, digamos, un perfil que no sería idóneo, ¿no?, para ser presidente del Congreso, pero cada uno de esos aspectos hay que ir confirmándolas o desvirtuándolas. Entonces hay informaciones de diverso tipo. Yo quisiera escucharlo al presidente para que uno por uno pueda deslindar, explicar, ofrecer las pruebas, porque ojo que él pasó por un filtro por el que todos los congresistas hemos pasado, el Jurado Nacional de Elecciones, que no es un filtro flexible, es muy riguroso. Entonces podríamos poner en cuestión qué pasó, por qué se le pasó al jurado esas declaraciones en su momento. Ahora, respecto a los hechos actuales, obviamente él ha declarado someterse a la Comisión de Ética. Bueno, yo ya no soy miembro de esa comisión, pues bien complicado estar en esa comisión, pero en todo caso me puedo permitir justamente decir cómo funcionan ahí las cosas. Tenemos que, más allá de que sea presidente del Congreso o congresista, también tener presente algunas instituciones jurídicas que tenemos en nuestra democracia y en nuestro sistema, ¿no? O sea, usted va a esperar, congresista Cruz, usted va a esperar pacientemente que la prensa siga proporcionando más información, a ver qué cosa más encuentra la prensa, y usted no va a buscar por su propia cuenta. Y además va a esperar pacientemente casi 2 semanas para que Alejandro Soto dé su conferencia de prensa y las explicaciones al país. O sea, a usted no le inmuta, no le genera ningún malestar los cuestionamientos severos que existen. Un hecho emblemático, por ejemplo, es lo que acaba de mencionar mi compañera Katiuska Torres Aybar. La ley de prescripción que el Congreso aprobó, Soto impulsó juntamente con los voceros para su debate, Soto votó a favor y Soto se acogió a esta ley de prescripción en un proceso de estafa donde la Fiscalía pedía prisión para él. ¿Eso no es escandaloso? ¿Eso no es antiético, inmoral para alguien que hoy ejerce la presidencia del Congreso de la República? ¿No es suficiente, congresista Cruz? Bien, yo había hecho referencia a mi permanencia durante 2 años en la Comisión de Ética porque precisamente ahí pudimos corroborar y muchísimos grandes titulares de nuestra respetable prensa se cayeron porque finalmente los testigos, los denunciantes, los denunciados, ¿no es cierto?, ventilaron el tema en medio de la comisión. Y entonces cambian las cosas. Pero congresista, no mezclemos papa con camotes. Estamos hablando de Soto, no de otros casos. El caso de la ley de prescripción, donde Soto, existe documento, usted sabe, el presidente del Parlamento promueve el debate de esa ley, él vota a favor, tiempo después se acoge a esa ley para que se salve de un proceso donde la Fiscalía pedía cárcel para él.
eso no estamos hablando solamente de lo que la prensa saca, sino de elementos concretos que existen. ¿Eso no es suficiente tampoco para usted? Por ejemplo, si yo fuera miembro de la Comisión de Ética, lo convocaría al abogado del señor Soto para que el señor abogado nos explique por qué en ese momento invocó esa ley. ¿Era pertinente? Porque el señor Soto también presentó un documento con fecha anterior donde se habría sobreseído ese caso. Entonces hay que cruzar esa información y a partir de ahí, de esas dos versiones objetivas, tomar una decisión. Entonces, eso también con claridad. O sea, repito, a mí la experiencia ahora me da más seguridad de lo que estoy diciendo. Es cuestión de corroborar. Y así, si en Perú Libre orgánicamente tomamos una decisión y decimos que efectivamente aquí hay una inconducta funcional, entonces hay que tomar la decisión de censurarlo. Si no fuera así, hay que absolverlo. Así se actúa. O sea, no porque sea ético, no haya derecho. Y ¿no? sobre Entonces, ese eso sería accionar. inconcebible. O porque somos de izquierda, ya pues a la ciega hay que votar en contra de alguien de la derecha. O ellos también hacen lo mismo contra nosotros. Ya pues no podemos estar en ese escenario, ¿no? Y es por eso que yo le hago la pregunta, le pido ir un año atrás. Lady Camones, ¿ustedes votaron a favor de la censura de Lady Camones, sí o no? Sí, porque... ¿Cuál es la diferencia de Lady Camones y el señor Soto? ¿Cuál es el sustento tan fuerte que hizo que Lady Camones ya no sea presidente? Y no la defiendo, sino que se hago la comparación entre dos presidentes del Congreso cuestionados del mismo partido político que es APP. Bueno, cae de Maduro que Alejandro Soto tiene más cuestionamientos. Y contra Lady Camones hubo una avalancha inmediata, insofacto, ella fue censurada. ¿Cuál es la diferencia ahora? Los escenarios son distintos y las diferencias en realidad los ponen ustedes, ¿eh? Lo pone la prensa. Ya. Porque al salir 1, 2, 3, 4, 5 casos, unas pueden ser más trascendentes, otras menos, otras más probadas, menos probadas, 2, 3 pruebas, hay que corroborarlas, hay confusiones, hay dudas, hay contradicciones, entonces entramos en una confusión, mejor hay que tener mucho cuidado en tomar una decisión. O sea, a eso vamos. En el caso de Lady Camones fue un solo caso concreto, el audio, y pasaron las cosas, y los hechos son distintos, ¿no? Usted comparte lo que dice Cuña Peralta, que dice, no, la culpa de todo esto es la prensa nacional que genera inestabilidad en el país. Acuña Peralta, que sale en ese audio con Lady Camones diciendo, ¿sabes qué? Tienes que votar así, las leyes tienen que ser en mi favor. Bueno, yo no puedo hablar por el señor Acuña, ¿no? Yo hablo por mí y, repito, a título personal, no necesariamente lo estoy haciendo como bancada, como Perú Libre, porque tengo la condición de paz vocero, pero sí he aprendido algo, ¿no? Y permítame manifestarle al país. Hay que tener muchísimo cuidado. Decía que en el escenario democrático, jurídico en el que vivimos, hay instituciones que deben respetarse respecto no solamente a un congresista o presidente del Congreso, sino respecto a cualquier ciudadano. Y está en la Constitución política, por ejemplo, los principios de el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, eso hay que cuidar, o sea, eso es para todos, para todo ciudadano. Entonces, o es que porque uno es congresista ya deja de ser ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener cuidado. Yo por lo menos tengo formación jurídica y por eso quizá, disculpen, es mi respuesta, ¿no? Y entiendo que ustedes lo saben respetar también, ¿no? Pero la población tendrá su punto de vista también. Pero en la formación jurídica que tiene, yo insisto con lo que le pregunta mi compañera, la diferencia que existió en el caso Lady Camones, un audio donde no se consumó absolutamente nada. A Camones la censuraron, la sacaron de la mesa directiva. Un audio donde había una confabulación, no presunta, una confabulación política a favor de César Acuña, líder de ese partido, para que vaquen además a Pedro Castillo y para que saquen leyes a favor de Acuña en su interés político de ser autoridad regional de la libertad. Un audio que no consumó absolutamente nada, solamente habían pretensiones. En el caso de Alejandro Soto hay pretensiones ya consumadas. Está también, por ejemplo, la cuñada contratada en su despacho. Eso para usted no es ningún problema. La ley de prescripción a la cual él se acogió, eso espero usted que su abogado le explique el por qué lo hizo, porque cree más en Alejandro Soto. El tema de la deuda de reparación civil tampoco significa nada para usted. En su condición de jurista, usted considera que es mejor darle el tiempo suficiente a Soto para que pueda hacer su descargo y no políticamente tomar decisiones en estos momentos en el Parlamento, ¿o me equivoco? No, son decisiones políticas. Pero que no la están tomando. El año pasado y esta también, ¿no? Pasa. Pero no la están tomando, congresista Cruz, no la están tomando. Los escenarios son distintos. Pero a ver, yo respeto su trabajo, pero pareciera que usted me quiere empujar, ¿no? Inducir
a decir, ya pues, ya que me presiona. No, lo estoy cuestionando. No, estamos cuestionando su respuesta, no estamos induciéndolo. No es así, no es así, con mucho cuidado. Entonces, uno también, hay un aprendizaje incluso institucional del Congreso, ¿no es cierto?, respecto a lo que podría pasar ahora. Pues eso escapa de qué color político tengas. Por eso es que yo había invocado mi formación jurídica, porque desde ahí tengo que ver y tengo que tener mucho cuidado. Pero ya no soy miembro de la Comisión de Ética, invocaría que ellos también actúen de esa manera, como sumo cuidado, y vean los pros y contras de una decisión que se pueda tomar, ¿no? Pero bueno, respeto yo siempre a la prensa, voy a respetar. Conozco su trabajo, ¿no? Pero ya, sí. Ahora, sobre el tema legal, señor Cruz, ahora que usted nos habla de la Comisión de Ética, de casos que se han caído, el caso de prescripción no creo que se caiga en el tema de Alejandro Soto, porque la empresa de transporte turístico Huayna Picchu S.A. ya formalizó ante el Poder Judicial una demanda contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, porque esa ley de prescripción, lógicamente, pues los ha perjudicado, porque les debía una deuda importante. Ahí supongo que también serán citados los señores de Huayna Picchu S.A., porque están perjudicados por una ley que el Congreso gestó mágicamente en 43 días. Si hablamos de temas técnicos y legales, ahí está la empresa. Materia civil. Ahí la comisión pues tendrá que citar a todos, ¿no? Que no se escape nadie y que todos digan lo que tienen que decir y ofrezcan pruebas como tienen que ofrecerlos, y si hay que llegar inclusive a sesiones secretas o reservadas, que lo hagan, porque a veces mucha gente teme, porque como las sesiones son transmitidas públicamente por televisión y radio, entonces tienen temor de declarar. Muchas veces se ha llegado a sesiones reservadas donde se han demostrado las pruebas o la gente ha dado testimoniales que finalmente han cambiado las cosas. Eso es bueno también explicarle a la ciudadanía. Congresista Cruz, ¿y ustedes son conscientes del nivel de rechazo que se va ganando a pulso por parte de la población con ese tipo de actos? Porque lo que estamos viendo en estos momentos, y le reitero, no estamos induciendo sus respuestas, estamos cuestionando sus respuestas. ¿No se dan cuenta del nivel de repudio ciudadano que están alcanzando en este Congreso de la República y aún así no pueden poner las barbas en remojo para saber qué cosa deben hacer para mejorar la imagen o recuperar la precaria institucionalidad parlamentaria que resta? Sí, a ver, en sentido autocrítico, justo por eso nosotros tomamos la decisión de integrarnos en la mesa directiva, porque los 2 años anteriores no formábamos parte de la mesa y entonces era fácil para nosotros eximirnos de cualquier responsabilidad. Esta vez, obviamente, uno empieza con todo el optimismo después de la victoria de la lista de la mesa, pero de pronto nos encontramos con este problema. Lógicamente que eso sí afecta, ¿no? Ahora, es verdad que tenemos un reproche nacional, ¿no?, respecto al Congreso, a los congresistas, no al Congreso, porque el Congreso es una institución del pueblo, es la casa del pueblo. Yo creo que a los congresistas nos ha tocado vivir esta situación. ¿Y por qué cree que estamos de acuerdo nosotros, por ejemplo, en mi caso particular, con el adelanto de elecciones? Porque conversando así sesudamente con la población, te pide, sería bueno, yo creo, un adelanto, un retiro, ya pues hay que renovar al Congreso. Sí, pues, hay gente a quien hay que escuchar, independientemente de quién sea, gente a veces incluso de zonas rurales, en mi caso, en mi región, te lo dicen, y te lo dicen de manera muy, no necesariamente elevando la voz o agrediéndonos, sino de la manera más sutil. Nos dice, mira, yo creo que ya hay que generar un cambio. Lo asumimos, lo asumo yo autocríticamente, porque también los izquierdistas practicamos la rectificación, crítica, autocrítica y rectificación. Entonces, sí, yo soy consciente de eso respecto más bien a esta pregunta. ¿Y ustedes son conscientes que el adelanto de elecciones o la vacancia o una asamblea constituyente jamás va a prosperar? Porque la comisión la tiene nuevamente el fujimorismo, la de Constitución, y ahora la encabeza Marta Moyano. ¿O es que se quedan tranquilos porque ustedes le dieron la de fiscalización? Entonces, como hemos repartido correctamente, entonces, bueno, yo me quedo calladito. No. La Asamblea Constituyente no descansa. Ni un día, ni un minuto. El fujimorismo, eso es permanente. Pero el fujimorismo no va a dejar que ese proyecto prospere. Puede tener la comisión este año. El año se pasa, se va a pasar rápido. Y así se podrán pasar 2, 3, 4, 5 años. Pero la Asamblea Constituyente va a llegar.
Porque estos problemas, estas crisis coyunturales, bueno, tampoco necesitan respuestas coyunturales. Puede ser para, bueno, alguna satisfacción, alguna gente que está presionando porque, bueno, pues hay una lista enorme de candidatos que están muy apurados para llegar al Congreso. Eso sabemos todos, ¿no? Pero el problema es de fondo y la población sabe, cualquier vecino que en este momento está escuchando sabe que los problemas son de fondo. Y la renovación de toda una clase política donde nosotros no estaremos, ¿no? Vendrá gente, los periodistas tienen la suerte siempre de estar, pero la clase política se va a renovar en una nueva asamblea constituyente, discutir con transparencia. Hoy que tenemos los medios, lo que nunca antes teníamos, el país va a saber el debate nacional y construir una nueva constitución, un nuevo pacto social. Eso va a venir, sí o sí. No lo vamos a hacer nosotros, no lo va a hacer Perú Libre, sino el pueblo, el poderoso pueblo. Y así ha pasado en toda la historia de la humanidad. Finalmente, el pueblo va a determinar eso en un momento histórico que no sabemos qué día va a ser, pero va a venir. Bien, congresista Cruz, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Flavio Cruz, Paz, vocero de Perú Libre.